Pulso económico que, como es tradicional, vamos a arrancar mirando qué ha hecho la bolsa en el día de hoy. Un día, bueno, de corrección, podríamos decir. 0,25 de caídas. El índice general termina la sesión en 14.272,5. Algunos valores han crecido, pero poca cosa. El que más, Sabadell 1,29 arriba, SACIR en segundo lugar 1,25 arriba y en tercer lugar Solaria, que sube 0,89. Y en el lado del rojo, donde predominan las manos vendedoras, la que más, las dos acereras están implicadas hoy. La que más, Arcelor 3,75, Fluidra en segundo lugar 2,30 y la otra acerera, Acerinox, 2,23 de caídas. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los que a mí me parece que van a ser los elementos motores de nuestra tertulia de análisis económico esta tarde, la que mantenemos con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, pues en nuestra tertulia de análisis económico hoy tenemos que hablar de los bonos americanos, porque después de que ayer Trump obtuviese, y no fue fácil, pues ese plan fiscal, el ok para su plan fiscal, reducción de impuestos, están sufriendo más, tienen más presión los bonos de Estados Unidos. Vamos a contestar la pregunta más simple: ¿cómo van los bonos en Estados Unidos? Hemos visto que están ya cotizando las deudas a mayor plazo, a 30 años, por ejemplo, al tipo más alto de las últimas 2 décadas. ¿Y en España qué pasa? Pues en España habrá que ver, repasar, aunque sea por encima, cómo ha ido la subasta del Tesoro Público Español. Han colocado 6.221 millones en una subasta de deuda a medio y largo plazo. Tipo medio, 3,85, que es una rentabilidad pues que ya se va poniendo en un punto complicado. Sin más dilación, les presento a nuestros invitados hoy. Don Darío García, analista financiero y experto asesor de ING. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien? Muy bien. Me alegra. Don José Luis Fernández, jefe de análisis y estudios del sindicato Uso y presidente de CEOMA. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, pues hechas las presentaciones, vamos a analizar el día en la bolsa, porque hay dudas en torno a Estados Unidos, pero se va extendiendo la idea de que hay que corregir. Incluso hay quien llega a decir que hay sobrecompra en la bolsa española. ¿Cómo lo veis? Es posible, y de hecho creo que la sesión de hoy ha empezado mal, ha ido a peor, y cuando ha arrancado ya Wall Street hemos visto recuperar casi la totalidad, hemos visto que no ha llegado a recuperarlo todo, se ha quedado un 0,22 por debajo. Un IBEX 35 que está en zona cercana a los máximos históricos de los 16.000 puntos del año 2008. Estamos en 14.200 en el normal, sí. Nos queda un 10%. Puede que este momento correctivo tenga un poco la coyuntura actual con las emisiones de los bonos. Hemos visto los datos de PMIs, que recordemos que son encuestas al sector empresarial, tanto de servicios como de industria, que proyectan que esperan de su propio mercado y de su propio negocio para los próximos 30 días, y es posible que en la semana y poco que nos queda de mayo y a lo mejor un poquito del mes de junio, pues que veamos cierta consolidación, pero el IBEX 35 creo que en comparación con otros selectivos, que recordemos que el IBEX se diluye o ha venido diluyéndose históricamente por el tema de los dividendos, podría descorrelacionarse levemente simplemente para intentar tantear a ver aquellos inversores que quieran aguantar hasta los máximos históricos. Pero vamos, en un contexto donde los datos de PMI han sido levemente peores a lo esperado, que simplemente pues siguen descontando niveles de inflación relativamente altos, unos costes de financiación muy elevados y unos tipos de interés que, mientras unos quieren mantenerlos, incluso apretar un poco para justificar la bajada de la inflación, pues sabemos que en Estados Unidos están buscando todo lo contrario. Don José Luis. Bueno, yo creo que la situación es de aguantar, ¿no? Es decir, yo creo que la situación ha empezado flojita y luego se ha recuperado y se ha quedado casi como estaba, ¿no? Es decir, que tampoco son unas pérdidas, partiendo de que llegamos una semana anterior de máximos, donde hemos llegado a situaciones que hacía tiempo que no se ven en la bolsa. Yo creo que se está mirando mucho a otros mercados, fundamentalmente al mercado americano, a ver cómo respira, y nos estamos comportando un poquito mejor que el resto de las bolsas europeas, que están cayendo, y nosotros estamos cayendo menos en el caso de hoy. Yo creo que hay una cierta incertidumbre, ¿no? Porque lo que le viene bien a Estados Unidos, que le encantaría que la Reserva Federal bajase tipos, pero ha dicho que no, porque la inflación no la están controlando y ese es su objetivo claro.
Sin embargo, Europa pasa lo contrario. El promedio de la inflación en la eurozona está en torno de ese 2, 2,1, 2,2. En España estamos igual, en ese entorno. Es decir, bueno, eso lleva a que el Banco Central Europeo va a seguir bajando tipos, con lo cual la posibilidad de jugar a la renta variable es más interesante en España que en Estados Unidos, porque Wall Street lo está pasando mal, la renta fija va bien, ¿no? Es decir, si yo tengo que colocar el bono americano en un entorno del 4,8, pues seguramente me aseguro un dividendo y me aseguro una plusvalía mejor que si juego en la bolsa. Y ahí yo creo que está la incertidumbre, ¿no? Veamos qué hace el señor Trump, que nunca está claro, ¿no? Bueno, arranquemos con el señor Trump, que no está muy en lo de la poesía, no es muy hábil, ¿eh? Dice que la gran y bella, palabras textuales, reforma fiscal, que ayer consiguió salvar el primer escollo legislativo, no sin enormes dificultades, pues que le libera del compromiso programático de hacerlo, y es verdad que tenía un compromiso con sus electores de que iba a hacer esto. Bueno, ya ha dado el primer paso, pero eso incluye un recorte de impuestos, incurre en un menor gasto social, incurre también en un aumento de la deuda federal. Esto significa que va a tener que añadir a la inmensa cantidad de billones de dólares que debe Estados Unidos 4,5 billones de dólares más a la inmensa montaña ya existente. Aquí entra un poco los efectos de muchas de las medidas que ya ha venido tomando. Lo extraño que tiene Donald Trump en cuanto a lo que política se refiere es que es de los pocos políticos a nivel mundial que cumple sus promesas electorales. Entonces, como tiene que cumplir precisamente con muchas de ellas, y es lo que la famosa la ley grande y bella quiere buscar, pues tiene la complejidad de que hay que financiarlo de alguna manera. Afortunadamente también, teniendo en cuenta que en la primera legislatura que tuvo en el 2017-2018 no contaba con el apoyo de todas las cámaras y que a día de hoy también comparado con el año pasado, con el año 2024, la curva de tipos está increciendo en función de la dilatación del plazo, tiene esa ventaja de poder financiarse, digamos, de manera correcta. Las letras y obligaciones se financian a un tipo de interés inferior que el que yo debo para objetivos u obligaciones y bonos de más largo plazo. Aquí la problemática o el titular es que estamos viendo de nuevo unos tipos de interés de financiación de la deuda norteamericana que hacía mucho tiempo que no veíamos, pero que en términos proporcionales, y aquí quiero un poco hacer la comparativa, el bono a 10 años de Estados Unidos, ¿de acuerdo?, se está financiando un 18% por encima del precio del dinero en Estados Unidos. Es decir, compensa en términos de inflación y precio de dinero comprar deuda americana como decía José Luis. Pero si lo comparamos con la misma situación en Europa estamos mucho peor y es casi más interesante en términos relativos, porque el financiación medio de Europa está casi un 40% por encima del precio del dinero. O sea que realmente es más preocupante el titular si lo usáramos en Europa que en Estados Unidos. José Luis. Bueno, vamos a ver, a mí yo no tengo tan claro que el señor Trump cumpla sus promesas. Otra cosa es que anuncie que las va a cumplir. Pero una cosa es el anuncio y otra cosa es la ejecución, porque no cumplió todo lo que dijo en su anterior mandato. Y yo creo que aquí lo estamos viendo, que al final este hombre tiene un problema de cuadrar las cuentas, ¿no? Es decir, una cosa es lo que a él le gustaría que fuesen y otra cosa es la realidad. Si tú rebajas los impuestos, a pie IRPF, digamos, para entendernos, hombre, eso lo tienes que compensar con algo. Yo creo que su jugada era compensarlo con los aranceles, fundamentalmente. Pero eso tampoco lo acaba de poner en marcha, porque demoras de 3 meses con los chinos, demoras con 3 meses con Europa. Bueno, vamos a ver cómo queda todo este asunto, porque al final las cuentas tienen que cuadrar. Y si eso no lo consigue, y lo que va a hacer es endeudarse más, es decir, que eso teóricamente, eso de incrementar la deuda no es como, no me parece que esté, digamos, en el cenit de las políticas liberales, ¿no? Es decir, esto por tanto vive en la gran contradicción, ¿no? Sí. Rebajo impuestos pero incremento la deuda. Oiga, eso no encaja mucho. ¿Va a recostar el gasto social? Bueno, pero es que en Estados Unidos no es el paradigma del gasto social. O sea que me parece que este tipo de cosas hay que verlas con lupa. A mí me parece que el tema de fondo es que él está buscando una forma de financiarse. Y la forma de colocar toda la deuda que va a tener que colocar es que la deuda, al menos para los inversores americanos, incluso para los europeos, sea atractiva. Y por tanto a él no le viene mal, creo, que se pongan estos tipos que están rondando el 5% de la deuda
porque le viene es que cuando él se vaya vamos a ver quién es el que tiene que pagar los intereses de esa deuda en ese plazo. Pero eso a él no le importa porque está agotando su último mandato y va a hacer lo que le dé la gana, porque no va a tener que rendir cuentas en un mandato siguiente. Bueno, eso dependerá de los mercados, que mandan más que, aunque seas presidente de los Estados Unidos, que el presidente. El sí a la reforma legislativa en torno a lo que pagan de impuestos los americanos ha traído más presión sobre lo que cuestan los bonos de Estados Unidos. ¿Cómo van los bonos? Pues miren, a 20 años están por encima del 5% y a 30 años pues, están en el tipo más alto de las últimas 2 décadas. Y esto es un escenario pues, que tiene que preocuparte. Tiene que preocupar, como decía antes, en términos relativos, porque son cifras que no veíamos desde hace mucho tiempo, pero en un contexto donde cuando se volvieron a ver esas cifras, la inflación no es la que era hoy, los tipos de interés tampoco eran los que eran hoy, y ni siquiera, por compararlo, el nivel de endeudamiento de Estados Unidos no es el que es hoy. De hecho, la proyección de incremento de endeudamiento de Estados Unidos le haría llegar al 112 o 120% de su Producto Interior Bruto. Entonces, la preocupación está en que si se las está viendo y deseando para intentar que toda la deuda que vence este año la pueda refinanciar de la manera más barata posible, lo que estamos viendo, que es la curiosa contradicción, es que vaya a financiar al país para plazos por encima de los 10, 20 o 30 años por encima del 5%, cuando estamos en un contexto donde todos los países están intentando luchar por bajar los tipos de interés, y cuanto más bajemos los tipos de interés, si me endeudo en tipos comparativamente altos, pues lógicamente estás regalando dinero a costa de que a lo mejor a nivel estructural no sea suficiente. José Luis. Sí, pero esta es la gran contradicción en la que estamos, que está viviendo, ¿no? Es decir, porque al final tiene que ver con que si los tipos en Estados Unidos, los que marca la Reserva Federal, están relativamente altos, si los comparamos con los europeos, también ese diferencial con respecto al precio, vamos, al interés del bono, también es más relativo. Es decir, sí que está por encima de la inflación, pero no tanto como puede ser el bono alemán o el bono español respecto a lo que es la media, ¿no? Es decir, que me parece que estas situaciones son las que al final los inversores tienen que ver. ¿Qué pasa? Que yo creo que nadie piensa que Estados Unidos pueda hacer un default. O sea, nadie lo piensa. Es decir, no. O sea, esto sí que es un país sistémico, ¿no? Es un país sistémico y no se le va a dejar caer. Con lo cual, de alguna manera, hay una cierta garantía que no tienes con otro tipo de bonos de otros países. Bueno, pues yo creo que esta es la situación. Estados Unidos es el país más endeudado, yo creo que del mundo mundial. O sea, si no es el más, el segundo más. Pues bueno, esa es la realidad, ¿no? Y con unos tipos que están relativamente altos. Tanto la Reserva Federal no va a bajar porque la inflación no la acaban de controlar. Lo único que le funciona bien es el empleo. Vamos a eso, al empleo, porque nos miramos con lupa los datos semanales de los que piden el subsidio de desempleo en Estados Unidos. Y esos datos, es cierto que esto requiere más tiempo para recibir el impacto de decisiones más profundas, pero hoy por hoy han salido los datos semanales y están incluso un poquito, muy poquito, por debajo de las expectativas del mercado, están en lo normal. 227.000 peticiones de subsidio de desempleo, que para mí lo quisiera. Bueno, pero no el desempleo, para mí quisiera tener estos datos en España. Sí, los datos de tasa de paro de Estados Unidos están en el 4,3, 4,4, en ese intervalo, ¿no? Es decir, que, claro, es que en España, vamos a ver si en un mes habitualmente se piden 500.000 de personas piden entrar al desempleo, la prestación por desempleo. Y si comparamos la población activa o la población que está en condiciones de trabajar o la población ocupada, lo que queramos, de Estados Unidos con la española, hombre, la diferencia es bastante notable, ¿no? Entonces me parece que es una cantidad realmente. En Estados Unidos hay pleno empleo, la gente cuando quiere trabajar, trabaja, cuando quiere una temporada estar en desempleo, lo está, cobra el subsidio de desempleo y aquí, por eso se habla mucho en Estados Unidos de la gran deserción. Hombre, así se puede uno desertar del trabajo, porque cuando quieras te vuelves a reincorporar. En España, si desertas del trabajo, te puedes quedar en el desierto durante mucho tiempo. Eso sí no te hacen desertar sin querer. Que también sucede, ¿no? Darío. Aquí realmente el dato no es muy llamativo en términos comparables, es prácticamente lo que me comentaba José Luis, el desempleo estructural en un país donde de hecho hay pluriempleo. Las personas ahí en Estados Unidos habitualmente, por comodidad, necesidad, lo que hacen es tener un trabajo de día, un trabajo de tarde, e incluso hay algunos que tienen turno de noche. Por eso los datos de empleo no son tan fiables. El dato ADP, que conocemos siempre la primera semana de cada mes, los miércoles, y luego las nóminas no agrícolas de los viernes,
porque en los últimos tiempos se ha desvirtuado mucho y en este caso es casi más importante conocer el dato de los JOLTS, que son las ofertas vacantes, es decir, el trabajo que ofrece, los puestos de trabajo que ofrecen las empresas, porque eso es necesidad real a nivel productivo de las empresas, pues que a la hora de compararlo con un país europeo, un país más bien destinado a servicios como es España, pues lógicamente genera como poco cierta envidia. A nivel de financiamiento y demás, como en una ocasión anterior cuando comentábamos las enormes caídas con el Fondo Soberano de Noruega, hago siempre la misma reflexión. O sea, si cada país alineara sus intereses a nivel global generando un fondo soberano para financiar determinados servicios sociales o necesidades sociales, probablemente no habría desorbitadas decisiones de política monetaria, sobre todo, pues que nos han llevado en muchos casos a crisis que nos han afectado a todo el mundo, ¿no? O sea, que es muy curioso. Bueno, vamos con la deuda pública española, porque el Tesoro hoy ha colocado 6.221 millones a una rentabilidad del 3,85. Era deuda a medio y a largo plazo, o sea que perfectamente comparable. Perfectamente. Y además me estabas comentando que son letras del Tesoro. Son emisiones de deuda como máximo a 18 meses y que te paguen un tipo de interés como este, pues deja manifiesto, entre otras cosas, pues el riesgo país, ¿no? Los diferenciales con respecto a la deuda libre de riesgo, que es como la que se usa de referencia como deuda, digamos, estable, y que lógicamente pues genera un apetito importante. Desde que hemos perdido cierta autonomía a nivel económico cada uno de los países de la Unión Europea, el que un país pueda ofrecer unas letras del Tesoro más atractivas en términos de rentabilidad que otro país, pues hace lógicamente que en este caso pues España tenga muy buena demanda de este tipo de emisiones, comparado por ejemplo con las dos últimas de Estados Unidos, en donde lo que preveía recaudar el Tesoro estadounidense fue prácticamente la mitad. De hecho, hubo mucha adquisición a nivel competitivo, que es lo que ha llevado, entre otras cosas, a ver esas deudas a 20 años por encima del 5%. Por encima del 5%. Pues yo digo que la deuda española, bueno, está en una situación de 3,85, es decir, están metiendo un punto, casi más de punto y medio, 0,7 prácticamente con respecto a la inflación, ¿no? Con lo cual, en 18 meses dice, oye, esto es rentable y además tengo la garantía del Estado, que es como se ha vendido siempre la letra del Tesoro. Con lo cual, sobre todo para el pequeño inversor, es una buena medida, es decir, no a riesgo, o a riesgo muy poquito porque prácticamente no tiene riesgo, con lo cual dice, bueno, no quiero jugar, entre comillas, el término jugar en bolsa, porque siempre la renta variable me puede dar mucho beneficio, me puede dar algún disgusto, con lo cual, mira, esta es una cuestión fenomenal. Y además así hago patria, ¿no? Digo, para alguna gente, digo que estas cosas también lo dicen, ¿no? Entonces me parece que está bien, es decir, lo que pasa es que lo que hay que pensar es que llevamos 3 años, vamos a ver, sin presupuestos, vamos a ver cómo se financian los intereses y los vencimientos de la deuda que tenemos, y este es el gran problema, que nosotros estamos por encima del 100 sobre PIB, 103%, es decir, que eso, y que los intereses de la deuda... Con maquillajes. Bueno, sí, con todo el maquillaje, pero tirando por lo bajito estamos hablando del 103 del PIB. Y eso quiere decir que tenemos que lo que es el servicio de la deuda se va a ir por encima de los 40.000 millones. Es decir, oiga, vamos a ver con qué pagamos eso, ¿no? Porque esta es la clave. Porque ahora ya no estás refinanciando a intereses más bajos como pasaba antes. Y vamos a ver ahora cómo refinancias. Y no tenemos al Banco Central Europeo para comprarla, todo lo que emitamos. Con lo cual... Bueno, vamos con algún nombre propio en la bolsa española. Es el caso del Sabadell, que parece el gran consentido de nuestra bolsa, porque hoy era el valor que más subía, 1,29. ¿Qué les parece? Yo creo que está muy enfocada la evolución de Sabadell recientemente con la OPA y demás, y teniendo en cuenta que había en su última decisión en los resultados indicó que iba a incrementar el pago de dividendos, como todavía está en vigor hasta el siguiente dividendo y de cara lógicamente al siguiente ejercicio fiscal, pues mientras no haya ninguna resolución y la consulta popular pues no aflore otro tipo de decisión que no sea del agrado, en este caso de la Administración, pues el Sabadell, a nivel de entidad financiera, lo está haciendo bien, tiene un posicionamiento dentro del mercado de cercanía, que es algo que en España es algo coyuntural o estructural, mejor dicho, perdón, y bueno, pues en este caso es la niña bonita de las entidades que a día de hoy cotizan en el IBEX. Yo creo que tiene que ver mucho con la situación de la OPA, ¿no? Y esta situación de este movimiento, es decir, oiga, si yo anuncio además, porque lo anunció, como comentabas, es decir, que iba a incrementar y que iba el dividendo, pues oiga,
ya sé quién me va a pagar más, con lo cual juego ahí, y si además en el tema de la OPA se triunfa y parece que cada vez se va a poner más dinero para que la OPA salga adelante, pues incluso puedo tener un mayor beneficio. Bueno, pues explica bastante bien en que la gente puesta a comprar una acción de una entidad financiera busque el Sabadell y no busque otro, ¿no? Es decir, porque me parece que eso sería de la pura lógica. Bueno, Francisco Reynés, que es presidente de Naturgy y vicepresidente de Criteria, el holding inversor de la Caixa, ha dicho hoy que desde su punto de vista los cambios en la cúpula de Criteria, esto es el suyo propio, suponen un espaldarazo para el futuro de Naturgy. Bueno, creo que teniendo en cuenta donde lo ha comentado en el foro de la prensa económica de Expansión, pues lo que está haciendo es defender su posición de cara a su gestión para los próximos años. Le han preguntado muchas más cosas, aparte de esta de cara a lo que es el apoyo o el plan estratégico de Naturgy para el medio y el largo plazo, pero bueno, creo que en esencia lo que ha hecho es presentarse ante el público para que le conozcan y sobre todo los accionistas se queden tranquilos con el futuro de la compañía. Bueno, yo creo que aquí la situación es la de siempre, ¿no? Es decir, Naturgy está ahí, ha habido distintas operaciones o intentos por aquí venían los de algún fondo catarí o cosas por el digamos. Y Criteria ha tenido un papel determinante en esta operación, porque tiene un accionario mayoritario. Pero como Criteria jugaba en muchas de estas últimas operaciones en las que el gobierno está implicado. Yo me parece, y siempre he comentado, que Criteria, no sé si consciente o inconscientemente, era un poco el brazo ejecutor de algunas intenciones del gobierno respecto a estas operaciones. Hablamos desde Telefónica hasta pasando por, no olvidemos que Criteria Caixa, y pongo lo del apellido Caixa, que el gobierno tiene el 20% del accionariado. Entonces, hombre, algún papel y algún peso tiene en esas decisiones. Sin duda. Hablemos de Telefónica, poco a poco, de forma incesante. Eso sí, va liquidando participaciones en empresas en América Latina que tenía desde hace décadas. La última en haber sido vendida es la filial de Telefónica en Uruguay a Millicom. Se la han vendido en 389 millones de euros, que tampoco van a sacar a Telefónica de un problema, pero estratégicamente lo van a vender todo. En este caso, entrando en el detalle, la filial que se encuentra en preconcurso, en concurso de acreedores, pues prácticamente lo que está haciendo Telefónica es desaparecer de América Latina para centrarse estratégicamente en Europa, para consolidar su posición y competir con las de su tamaño, ¿no? En este caso, Millicom, para aquellos que no lo sepan, es una compañía que está constituida y tiene sede central en Luxemburgo. Sin embargo, su actividad principal, de los 16 países en los que se encuentra, 13 están en América Latina y en África. Y se especializa precisamente en ofrecer servicios de comunicaciones inalámbricas, es decir, telefonía móvil a través de satélite, en aquellas zonas donde precisamente las conexiones son muy complicadas. Entonces, creo que Telefónica se ha desprendido un poco de un lastre para obtener liquidez y seguir operando en Europa, mientras que la ha vendido a alguien que probablemente haga mucho mejor el servicio del que ha hecho Telefónica estos años. Bueno, yo creo que, claro, mantener ese tipo de servicios fuera digo, en este caso es algo costoso, y sin embargo, si no estás invirtiendo allí, no vas a tener rentabilidades, con lo cual yo creo que la política de Telefónica es ir desprendiéndose de esos lastres, empleando la propia terminología que me parece que es muy adecuada, y de alguna manera hacer caja para hacer algunas inversiones, sobre todo en Europa, que es donde está compitiendo realmente con sus digamos, iguales, para situarnos, ¿no? Y yo creo que esta es la clave, ¿no? Es decir, está liberal, Telefónica está muy endeudada, también estas operaciones lo que está haciendo es, de alguna manera, aminorar la deuda, ¿no? Y por tanto sanear la compañía. Bueno, antes de irnos, una verdad absoluta, y es que la gasolina sube como un cohete cuando tiene que subir y luego cuando tiene que bajar, baja como una pluma. Porque fíjense ustedes, el precio cayendo, el dólar cayendo, pero aquí no lo nota nadie cuando va a la gasolinera. En fin, no tenemos tiempo para más. Si acaso para que yo agradezca a estos dos señores su presencia en el programa y sus opiniones, y a ustedes el seguimiento que hacen desde sus hogares. Eso sí, para ustedes hay premio. A la vuelta de publicidad, la redacción abierta.